con la serie que comenzamos hace 2 semanas atrás de la obediencia. ¿Sí? La semana pasada tuvimos, la antes pasada tuvimos la primera clase que la titulamos La obediencia a Dios. Ahí vimos la importancia de, como hijos de Dios, tener sometimiento, como decía Jesucristo, que así como Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Él es nuestra guía, Él es nuestro ejemplo a seguir. Así que en Filipenses 2, Él pone un ejemplo muy importante de qué fue lo que Él hizo para demostrar obediencia total al Señor, ¿verdad? Hoy vamos a comenzar con la clase número 2 y la titulamos La importancia de la obediencia. Es muy importante saber que todo hijo de Dios tiene que obedecer al Señor, ¿verdad? Ahora, junto con eso también viene obediencia a otras cosas, porque el Señor él puso autoridades y puso líderes, puso diferentes tipos de autoridades dentro de su iglesia, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a impartir la importancia de la obediencia. Esa va a ser la enseñanza de hoy. Si me acompaña al libro de Primera de Samuel, por favor, 15, vamos a leer el versículo 22 y presten mucha atención a esta enseñanza, porque esto que estamos predicando en esta serie es algo que se está perdiendo por completo dentro de la iglesia, ¿sí? Estamos hablando ahora a los cristianos. Muchos cristianos no están siendo obedientes, ¿verdad? Entonces, la importancia de la obediencia. Primera de Samuel 15, vamos a leer versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, ahí viene, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí, bueno, la primera clase vimos la desobediencia del rey Saúl, que el Señor le dijo que fuera a Gilgal y que arrasara con todo lo que había ahí, pero Saúl obedeció, pero a medias, y una obediencia a media es total desobediencia, ¿verdad? Por eso él pensó que ofrecerle sacrificios a Jehová y el pueblo también, que ya eso era lo importante para Jehová. Pero aquí en el versículo 22 del capítulo 15 lo dice que obedecer es mejor que el sacrificio, ¿verdad? Ahora, este es uno de los numerosos lugares en la Biblia, o específicamente aquí en esta historia de Samuel 15, y vemos este versículo 22, donde se repite y se repite y se repite el tema en toda la Biblia de obedecer es mejor que los sacrificios. Lo puede ver en Salmo 40, en Salmo 51, lo puede ver en Proverbios 21, en Isaías 1, en Jeremías 7, Oseas 6:6, en fin, Marcos, Hebreos 10, 8 al 9, ahí se mira todo alrededor de esto, de obedecer es mejor que el sacrificio, ¿verdad? Ahora, si nos enfocamos nuevamente en esto que está aquí aconteciendo en Primera de Samuel, lo que Samuel le estaba diciendo al rey Saúl y al pueblo de Israel, estaba diciéndole, esto es una pregunta que se hace uno, ¿verdad? O podemos hacerlo. ¿Estaba diciendo Samuel que el sacrificio no tenía importancia? Claro que no, ¿verdad? No era eso lo que él estaba diciéndole a Saúl, que no tenía que hacer sacrificio. Acuérdense que en aquellos tiempos había que sacrificar animales, y a través de esa sangre se le rendía a Dios el sacrificio como obediencia y como adoración a Él, ¿verdad? Pero Saúl o Samuel en este caso no era lo que le estaba diciendo a Saúl. No le estaba diciendo, no es necesario hacer los sacrificios. Sí, los sacrificios en aquel tiempo eran necesarios, pero la obediencia era mucho más necesaria
que ese sacrificio era lo que le estaba diciendo Samuel a él. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo le sacrificaban a Dios muchas cosas. Una vez al año sacrificaban carneros, vacas, ovejas, de todo. Se lo daban en el templo para expiación de pecados del pueblo. Pero eso era una sola vez al año, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba ahí? ¿O qué pasaba aquí, en este caso, que nos estamos enfocando en Samuel? Vimos la orden de Dios al rey Saúl, pero el rey Saúl no obedeció. Entonces él le dice a Samuel que él creía que él, todas las vacas, todos los carneros, todas las joyas y todas las cosas que sacaron de ese pueblo, pero que Dios dijo que había que eliminarlas todas, y ellos quedaron con eso. Ellos creyeron que era para sacrificar a Dios sobre eso, pero la importancia de aquí no era cuánto le iban a sacrificar a Dios o qué le iban a sacrificar a Dios. La importancia aquí es que había una orden de Dios y fue desobedecida. ¿Sí? Ahora, ¿qué era un sacrificio? Bueno, un sacrificio era un ritual, un rito que se hacía, era como una ceremonia religiosa que se hacía para tener una comunión o una relación entre Dios y el hombre, ¿sí? Eso demostraba que iba a existir una relación entre Dios y el hombre. Pero, ¿cuál era el problema? Que muchas veces las personas daban esos sacrificios como hizo el pueblo de Israel, pero su corazón no tenía nada que ver con amor a Dios, ¿sí? No amaban verdaderamente a Dios. Entonces el sacrificio y el ritual que hacían era todo en vano, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Esto estamos hablando en el pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces las ceremonias religiosas o los rituales son vacíos a menos que se lleven a cabo o que se llevaran a cabo en aquel tiempo con una actitud de amor y obediencia, ¿sí? Por eso, mi hermano, la religión no te lleva a ninguna parte, ¿verdad? La relación con Cristo es lo que todo hijo de Dios debe de buscar, no una religión. Por eso no es venir a la iglesia, no es darle limosna al pobre, no es servir en actividades y cosas, no. Si lo que vamos a hacer para Dios no lo practicamos de verdad con amor y que salga de nuestro corazón como ofrenda agradable a Él, no es obediencia a Dios. ¿Me hago entender? Cuidado con eso. Entonces, si para terminar de explicar un poquito esto, ¿qué podemos sacar de este relato de Samuel? Puede leerlo todo, primera de Samuel, cómo el rey Saúl desobedeció junto al pueblo y todo. ¿Qué podemos sacar de esto? Bueno, lo importante aquí, y tome papel, tome lápiz, apunte y para que pueda leer, o lo insto a que después lo puedan volver a ver la enseñanza por la página del Facebook, ¿sí? La prioridad para Dios, escuche esto, la prioridad para Dios requiere en que se le respete y se le obedezca lo que Él dice. Si Él te dijo algo, no lo puedes tomar a medias. Tienes que hacerlo tal como Él te dijo que lo hiciera. ¿Sí? Entonces, tiene que ser prioridad en tu vida, o la vida del Hijo de Dios, debe de ser prioridad. Apunta esa palabra prioridad y subráyela, ¿sí? Dios como prioridad sobre todas las cosas, y mucho más la obediencia a las cosas que Él dice. Eso es muy importante para el Hijo de Dios, y empecemos a hablar un poquito sobre eso ahí, ¿verdad? Es muy importante tener prioridad. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde está la prioridad de cada hijo de Dios en estos momentos? ¿Verdad? Se vio que la prioridad de Saúl y la prioridad del pueblo no era Dios, ¿verdad? Aunque le hicieron sacrificios, pero esa no era la prioridad. Ahora, ¿qué es prioridad? Por eso le dije apunte y subraya la palabra prioridad. Esta palabra prioridad viene del latín prioritas. Prioritas, que significa
cualidad de anterior o primero. Esta palabra prioridad significa en el latín prioritas. ¿Qué significa cualidad anterior o primero? Si vamos al diccionario de la Real Academia, dice que prioridad es la anterioridad de algo respecto a otra cosa. Ya vamos mirando por dónde veremos, ¿sí? Prioridad de algo sobre otra cosa. Eso es prioridad. Y también dice anterioridad o precedencia. Precedencia es algo que precede, antes. Dice anterioridad o precedencia de algo respecto de otra cosa, que depende o procede de ellos. ¿Qué podemos entonces sacar de esta palabra prioridad? ¿Qué cosa es una prioridad? Por ejemplo, te hago una pregunta. Como hijo de Dios, ¿cuál debe ser nuestra prioridad? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Sí? Se dice que la prioridad tiene que ser que algo que está antecede otra cosa. Sacan conclusiones. ¿Cuál es la prioridad? ¿El trabajo? ¿Cuál es la prioridad? ¿Sí? Dice Mateo 22, 36 al 37, dice, esta es la prioridad del Hijo de Dios. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es nuestra gran prioridad? En toda la ley, maestro. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué más? Y con toda tu alma y con toda tu mente. Quiere decir, el Hijo de Dios tiene que estar totalmente convencido que la prioridad o lo primero tiene que ser Dios. ¿Sí? ¿Es Dios prioridad en tu vida? ¿Está Dios siendo el primer lugar en tus pensamientos, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio? ¿Es Dios el primer lugar en tu corazón? Si no lo es, te digo que en vano son los sacrificios que le puedas estar brindando al Señor. ¿Sí? Ahora, después de esta breve introducción que hemos tenido aquí, vamos a ir de lleno al tema, que es la importancia de la obediencia a Dios. Ahora, son muchas las personas que creen que le están demostrando obediencia a Dios porque están orando, porque están ayunando, porque ayudan a los demás, porque asisten a la iglesia todos los servicios, los domingos, todos los servicios están en la iglesia, pero creen que ya con eso cumplieron ya. ¿Sí? Qué errado están muchas personas por no escudriñar la palabra, por no poner prioridad en su corazón. ¿Sí? Eso no es prioridad. Eso es parte de lo que un hijo de Dios tiene que hacer. Pero la prioridad de un hijo de Dios no es eso. ¿Sí? ¿Por qué? Facilito. El Señor Jesús nos dijo cuál es nuestra prioridad. ¿Sí? Lo vimos en Mateo 22. Pero mira lo que dice Juan 14:15. Esto es un versículo que se nos debe dejar grabado en nuestra mente. ¿Sí? Si me amáis, dice Jesús, ahí está la prioridad. La prioridad es el amor a Él primero. Si me amáis, esa es la prioridad. Entonces, cuando tú tienes la prioridad, que es el amor a Él, incondicional, y que Él está en primer lugar en tu vida, entonces dice, guardad mis mandamientos. No puedes guardar los mandamientos, por eso se te hace difícil guardar la palabra de Dios, por eso se te hace difícil hacer las cosas para Dios, porque Dios no está en primer lugar en tu vida. ¿Sí? Por eso dice Jesús, si me amáis, ay, yo te amo, muéstrame tu fruto. ¿Sí? El cristiano, acuérdense que se conoce por el fruto, ¿verdad? Vuelvo de nuevo a la pregunta que siempre tratamos de hacer. ¿Cuánto aman a Dios? Todo el mundo ama a Dios. Todas las religiones
Dicen que aman a Dios, a su Dios, aunque hay un solo Dios. Ahora, ahí viene el fruto. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Ah? ¿Tú sabes cuánto tú amas a Dios? El termómetro para medir cuánto amamos a Dios es cuánto obedecemos la palabra de Dios en nuestra vida. Esa debe ser la prioridad del Hijo de Dios. Guardar los mandamientos del Señor porque lo amamos. No porque nos vaya a dar nada, sino porque lo amamos de corazón. ¿Sí? Ahora, en otras palabras, ¿qué queremos decir con esto? La obediencia es mucho más que venir a orar todos los días. Es importante, no me malinterpreten. Estamos hablando de otra cosa aquí, de la obediencia. ¿Sí? Hay que orar, hay que ayunar, hay que ayudar, hay todas esas cosas. Pero estamos diciendo que la obediencia a Dios es mucho más que todas esas cosas. La obediencia verdadera a Dios implica hacer. Mira, apunta esto. La obediencia verdadera a Dios implica hacer lo que Dios dice. ¿Sí? ¿Cuándo lo dice? ¿Cuánto tiempo lo dice? Y si de verdad tú amas a Dios y tú obedeces a Dios, tú esperas todo el tiempo necesario hasta que se cumpla lo que Dios te dijo. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Sí? Hay muchos que oran, piden, pero cuando no ven el resultado, abandonan la carrera, y la carrera es larga. La carrera no es corta, la carrera es larga. ¿Sí? Esto se trata de sacrificio, esto se trata de obediencia, esto se trata de prioridad. ¿Verdad? Esto se trata de Cristo, no de nosotros. Te lo vuelvo a repetir. La verdadera obediencia a Dios, apúntalo, implica hacer lo que Dios dice. Cuando lo dice, cómo lo dice, por cuánto tiempo lo dice. Pero tenemos que perseverar hasta que lo que Él dijo sea logrado. ¿Apuntó? Ahora, ¿qué pasa? Que lamentablemente este concepto que acabamos de decir ahora es a menudo muy rechazado en estos días. En estos días la gente rechaza por completo, ¿sí?, las cosas de Dios. Pero no estoy hablando del mundo común. Aún cristianos dentro de las iglesias rechazan las cosas de Dios. Tú vas a hablar con un cristiano últimamente, o te pide un consejo, una consejería, cualquier cosa, ellos quieren que tú les digas lo que ellos quieren escuchar, lo que están acostumbrados a escuchar en la televisión, lo que están acostumbrados a escuchar de un psicólogo o de un famoso escritor. Pero no quieren nunca escuchar lo que dice Dios en su palabra. Rechazan la palabra de Dios. ¿Sí? Qué lástima que el pueblo cristiano haya caído en esas cosas. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Sí? Eso es muy importante, mis hermanos, para nosotros los hijos de Dios. Ahora, vamos a ver algo de que Dios le dijo a Isaías que le dijera al pueblo de Israel. ¿Sí? Si me acompaña a Isaías 1, vamos a Isaías 1. Isaías 1, vamos a leer del 11 al 17. Mira lo que le dijo Dios a Isaías para que le dijera al pueblo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. Escuchen esto, hermanos cristianos. El incienso me es abominación.
luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Desenfreno. ¿Sí? El pueblo, fiesta para acá, fiesta para allá. El mundo. ¿Sí? Me son gravosas todas esas fiestas y todas esas cosas. Cansado estoy de soportarlas. Ese es Dios hablando, diciéndole a Isaías, dile al pueblo esto. ¿Sí? Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Ve que hay una consecuencia de no obedecer? De no tener prioridad en la obediencia a Dios. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Ay, Señor, ayúdame. Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Ahorita te dije que hay muchos que creen que todo es oración, oración, oración. Sí, sí, hay que orar. Pero, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu prioridad? ¿No es Dios la prioridad en tu vida? ¿De qué estás orando? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Sí? Dice, yo esconderé de vosotros mis ojos, así mismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Muchos sacrificios le estaban dando a Dios. 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿Vieron cuáles son los sacrificios agradables a Dios? ¿Sí? El que tiene el corazón limpio, el que hace la obediencia a Dios, el que lee su palabra y la pone por obra, el que la prioridad en su vida es Dios en todas las cosas. ¿Sí? Ese es el que le agrada a Dios. Las ofrendas y los sacrificios no significan nada ante Dios cuando surgen de un corazón corrupto. Escuchen, no significan nada delante de Dios cuando surgen de un corazón corrupto. Si tu corazón está limpio, tienes las manos limpias y todo, pues Dios se agrada de tu oración, Dios se agrada de tu alabanza, Dios se agrada de tu adoración a Él. ¿Sí? Dios quiere, mis hermanos, que lo amemos a Él, que confiemos en Él, que nos apartemos del pecado. ¿Sí? Después entonces de todo eso que Él quiere, Él se agradará de nuestros sacrificios. Ahora, en aquellos tiempos, yo dije, en los tiempos del Antiguo Testamento, que los sacrificios habían que hacerlos matando. Era a través de la muerte, de la sangre. La sangre era la que expiaba todo, la que pagaba las cosas, ¿verdad? Ahora, en aquel tiempo había que sacrificar animales, ¿verdad? Pero cuando vino el Cordero de Dios, Jesucristo, Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por todos los pecados del mundo, antiguos, ahora y después y de todo. Ya no hay más sacrificio que hacer para el Señor. Ahora, ¿qué te pide el Señor? Ahora el Señor no te está pidiendo como religiones por ahí que mátame una paloma o mátame un gallo o dame un chivo y córtale la cabeza o esto y lo otro. No, eso ya pasó. Eso no son sacrificios a Dios, ni son ofrendas a Dios. ¿Cuál es el sacrificio que Dios pide para los hijos de Dios en estos tiempos? Tu tiempo. Ay, pero es que mi tiempo, imagínate. Hay muchos que ponen a Dios en último con su tiempo. No tengo tiempo, cuando dice la palabra que todo tiene su tiempo. Que el tiempo es de Dios. ¿No lo dice la palabra? Bueno, muchos no tienen tiempo para Dios. Tienen tiempo para otras cosas. Tienen tiempo para el gimnasio, para el trabajo, para esto, para el médico, para lo otro. No importa lo que haya que hacer.
para ir a ver una película, para ir a las tiendas, pero para Dios no hay tiempo. Ese es el sacrificio que pide Dios de los hijos de Dios. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu corazón? ¿No hay tiempo para Él? ¿Y qué me dices del dinero? No, eso era para el tiempo de aquello. Ya eso pasó. Ya esto, ya lo otro. Mi dinero, mi dinero, mi dinero, mi dinero. Sacrificio. Hay que sacrificar el dinero para la obra de Dios también. ¿Sí? El diezmo es de Dios. ¿Sí? Necesitamos sacrificarnos en el servicio a Dios. Que el pastor lo haga todo. Para eso Dios lo llamó. Yo no tengo tiempo. Yo tengo que trabajar primero y después que me sobre el tiempo, pues entonces haré la obra. ¿Sí? Desgraciadamente, eso es la prioridad que actualmente muchos cristianos le dan a Dios, sin darse cuenta, porque ellos creen que están bien así. Pero ¿agrada a Dios eso? ¿Verdad? Estamos mirando todo cómo está el mundo. El mundo está acabándose. La tercera guerra mundial ya está aquí ya. ¿Sí? Mira lo que ha pasado en Francia, mira cómo están las cosas. El mundo es un hervidero, mi hermano. Todo por la desobediencia de dos personas al principio. ¿Sí? No hay quien busque a Dios en estos tiempos. Todos están involucrados en sus prioridades. Las materiales, lo mío, lo que me gusta, cuando me sobre, esto, lo otro. Está la sociedad desordenada completamente ahora. ¿Por qué? Porque los valores morales que solo lo da la palabra de Dios, porque esos no cambian, ¿sí? Han desaparecido prácticamente de todo lugar, de la vida del hombre. Ya al hombre no le interesa amar a su prójimo como a él mismo. Ya lo que hace falta ahora actualmente en las personas es a ver cómo te pisoteo para subir yo. Se perdió el valor moral. ¿Sí? Y te cuento, por eso los hijos de Dios pierden muchas bendiciones de Dios. El mundo no lo conoce, pero tú que lo conoces, hay muchas bendiciones que no llegan a tu vida por la desobediencia, por no poner la prioridad de Dios en tu vida, por no saber la importancia de la obediencia a Dios en primer lugar. ¿Sí? O si no, ahora voy a hacer unas cuantas preguntas, contéstese usted mismo y veremos qué pasa. ¿Sí? Mírese en el espejo de la palabra de Dios. Pregunta número 1. ¿Se ha preguntado usted por qué hay ocasiones que pareciera que Dios no escucha o responde lo que tú estás orando? ¿Sí? Hay muchos que hasta se cansan de orar. Ya esto es... Él no me escucha. Pero ¿te has mirado en el espejo de la palabra a ver dónde está tu prioridad? Dios le dijo a Isaías, dile al pueblo que su oración ya no la escucharé. ¿Por qué? Pregunta número 2. ¿Por qué es que a pesar de que tú intentas hacer las cosas 1, 2, 3, 4 veces, ahora sí voy a hacerlo, ahora sí, ahora tú verás que sí, ahora esto es... Pero al final la situación que tú estás expectando que Dios arregle nunca sucede. Sigue sin funcionar el matrimonio, sigue sin funcionar la relación, sigue sin funcionar la comunicación. ¿Por qué? ¿Te has preguntado?
Pregúntatelo. ¿Sabe que la respuesta a estas dos preguntas, yo te voy a decir cuál puede ser en tu vida? Solo Dios conoce tu corazón, solo Dios conoce tu intimidad, yo no sé, ¿verdad? Pero la desobediencia a Dios pueden ser las causas o es la causa de esas dos preguntas que te acabo de hacer. Probablemente Dios te ha dicho algo que tengas que hacer. Probablemente Dios te ha pedido algo. Probablemente tú le has dicho a Dios, voy a decirte que todos los meses voy a hacer esto. Voy a decirte que todos los servicios de la oración voy a estar ahí. Yo no sé lo que Dios te ha dicho o lo que tú le has dicho a Dios. Yo no sé. Pero posiblemente lo que tú le has pedido a Dios o lo que tú has pedido o lo que tú le has dicho a Dios que vas a hacer, no lo has hecho. Lo has ignorado. Lo has puesto detrás de la cortina. Te has preocupado más por quedar bien con el hombre y la mujer que quedar bien con Dios. Puede ser. Solo tú debes saberlo. ¿Sí? No, está dura la cosa, ¿eh? Probablemente ya no estás participando en algo que tú dijiste que ibas a participar. Es que ya la oración me causa flojera. Es que ya Dios, como a mí no me responde, ¿yo para qué? Otros dicen, no, ¿para qué voy a ir? Siempre van los mismos. ¿Sí? Son 4 gatos ahí orando. Otros dicen, ay, ¿para qué voy a ir a BLG del estudio bíblico? Que ya yo me sé eso que están predicando. ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué me va a enseñar ese que está ahí hablando? ¿Sí? Eso ya me lo han dicho 20 millones de veces. Bueno, si Dios te lo sigue diciendo es porque todavía no has hecho algo al respecto. ¿Sí? Y como esas, mira una lista de cosas así. Grandísima. ¿Sí? Una lista así, grande. Que le decimos a Dios que vamos a hacer, que vamos a cumplir, que vamos a estar, que vamos a esto. Y es para Dios, no es para el pastor, no es para la iglesia, no es para Dios. Dios te ha dicho, ¿cuántas cosas te ha dicho Dios que tienes que dejar y no las has dejado? Entonces, ¿qué esperas? Que Dios te dé. ¿Te dé qué? Disciplina, es lo que te puede dar. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Cree usted que hay algo en particular en la que tiene usted una lucha para poder ser obediente a la palabra de Dios? Puede ser. ¿Sí? Puede ser que ese sea uno. ¿Sí? Otra pregunta surge de esa. Cuando tú lees la Biblia, probablemente aquí venga la respuesta de la primera. ¿Sí? Que haya algo en particular que tú tienes una lucha constante y estás siendo desobediente a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando tú estás leyendo la Biblia, te recuerda algo Dios constantemente, algún pecado específico, algo que Él te dijo, algo que tú sabes que tienes que cambiar específicamente. Cuando lees, caes en la misma palabra del pecado. Ponle tú el nombre, yo no sé cuál es. Cada cual tiene los suyos, ¿verdad? Cuando oras, viene a la mente tuya otra vez el mismo asunto, el mismo pecado. Ya lo leíste y Dios te habló sobre eso, pero cuando estás orando en la mente, vuelve a caer en lo mismo. ¿Sabes algo? Si el Señor te lo está poniendo a través de su palabra, te lo está poniendo a través de la oración, surge otra pregunta. ¿No será acaso el momento de que te detengas de todo lo que estás haciendo, de lo que tú crees que te está alimentando en este momento, de lo que tú crees que es bueno para ti ahora? ¿No será tiempo de decir, uy, momento, tengo que analizar la situación esta? ¿Por qué las cosas no me van bien?
¿Por qué Dios me está hablando de lo mismo? De lo mismo. Perdona, perdona. Cuidado con el orgullo, la avaricia. Todas esas cosas, ¿te has puesto a analizar? Bueno, probablemente esas sean las causas de por qué tus oraciones y tus cosas no están siendo contestadas. ¿Por qué? Porque las estás tratando de hacer a la manera tuya, en el tiempo tuyo y donde tú quieres hacerlo. Pero no es lo que Dios te dijo, no es lo que Dios te puso, no es lo que Dios te habló, no es lo que Dios a través de la palabra te dijo. Analicen eso, analicen siempre eso. ¿Sí? Antes de criticar al otro, analízate. Antes de decir esto es mentira, analízate. Dios no miente, Dios no es mentiroso. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos de la obediencia a Dios, tenemos que reflejar algo en la vida del cristiano, que es algo muy importante, que es la madurez. ¿Sí? Por eso Hebreos 5, 14 decía así: pero el alimento sólido, ahí está, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el y del mal. Algunos creen que tienen los sentidos ejercitados, algunos creen que están preparados para recibir de parte de Dios mayor unción o mayor prioridad en las cosas, pero todavía no están preparados. No están preparados. La madurez es algo que hay que ejercitarla. ¿Sí? Cuando tú dices dentro de ti, sí, Dios dijo, pero no hay madurez, todavía te falta madurez. Porque para el Hijo de Dios es todo lo que Dios diga, como lo dice, cuando lo dice, a la hora que lo dice, y esperar el tiempo para que se cumpla lo que Él dijo. ¿Se recuerdan que lo dijimos al principio? El alimento sólido es todas estas cosas. Necesitamos madurar. Necesitamos madurar para obedecer. ¿Sí? Por eso, mis hermanos, es importante que podamos diferenciar cuando somos nosotros y cuando es Dios. Porque muchas veces creemos que somos nosotros, pero el corazón del hombre es engañoso. ¿Sí? Dios te dice, esto no ahora, pero tú dices, ay, pero yo creo que sí. Pero no, es que un Dios de amor, ¿cómo me va a decir que no? Yo lo voy a hacer de todas maneras. Dios dijo que no. Eso pensó Saúl y perdió el reino. ¿Verdad? Te pregunto entonces, ¿eres tú capaz de reconocer la tentación antes de que caigas? ¿Estás maduro para decir, uy, déjame apagar la televisión porque están sucediendo cosas que no agradan a Dios, no son beneficiosas para mí? ¿Puedes distinguir tú entre lo correcto de las Escrituras y las personas que están errando las Escrituras? ¿O todavía crees en el decretar y establecer y hacer todas esas cosas? El alimento sólido está determinado por cuánto tú has crecido espiritualmente. Si has crecido espiritualmente, puedes recibir alimento sólido. Pero si no, hay que seguir dando lo mismo. Ay, no voy porque ya yo me sé eso. Bueno, si te lo sabes, ¿por qué no sales de eso? ¿Por qué sigues haciendo las mismas cosas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando ya tú sales de eso, bueno, pues ya no te recuerda a Dios nada de eso. Ya tú más bien enseñas a otros sobre eso. A medida que crecemos en el Señor y ponemos en práctica lo que aprendemos, ahí va a aumentar nuestra capacidad de comprender más la palabra de Dios. Perdón. ¿Sí? Pero todo viene a través de la obediencia. ¿Sí? No entiendo, pero obedezco. El Señor dice en su palabra que tengo que leer su palabra.
que tengo que orar. Yo obedezco, no entiendo. Hago prioridad las cosas de Dios en mi vida para que entonces yo pueda ver frutos en mi matrimonio. Si no, no. Hoy estás bien, pero mañana vuelves a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no es tu prioridad. Ay, es que yo llevo a Dios aquí en mi corazón. Sí, será guardado. ¿Sí? Será guardado. ¿Verdad? Cuidado. Hay que obedecer a Dios. Dios tiene que ser prioridad en nuestra vida. Cuando hacemos eso, entonces nuestra capacidad espiritual aumenta. Maduramos, entendemos. ¿Sí? No importa lo que venga. Hoy yo tuve un día súper complicado. ¿Verdad? Si Dios no fuera mi prioridad, yo hoy no viniera aquí. Pero Dios es mi prioridad. No importa lo que suceda, no importa lo que venga, no importa nada. Dios me dio la paz, Dios me mantuvo en paz, Dios me mantuvo enfocado, Dios me mantuvo, como dice, ayer estábamos en el BLG hablando sobre la unidad en la oración, y 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Pero todos se quedan ahí. Pero lo que no leen es 1 Tesalonicenses 5, versículo 16, antes del 17. El versículo 16 dice, pero están gozosos. Oren sin cesar, pero gozosos. Pero Dios es mi prioridad. Yo tengo un compromiso con Dios, tengo un compromiso con ustedes, y Dios es primero en mi vida. Dice la palabra que si yo estoy en Él, Él se encarga de todas las cosas. Y hasta ahora, señores, no me ha fallado. ¿Verdad? Ahora, la semana pasada vimos dos ejemplos. Uno vimos un ejemplo de desobediencia, que lo estudiamos en 1 de Samuel, que era el rey Saúl, ¿verdad? Y vimos otro de la obediencia y pusimos a Abraham como el ejemplo a seguir cuando Dios le pide a Isaac, y él puso a Dios siempre por encima de los Isaac. ¿Pones tú a Dios por encima de tus Isaac? ¿Tú sabes que no son los Isaac las bendiciones que tú quieres que te dé Dios? Dios le dio la bendición a Abraham, a Isaac, su hijo, el único. Pero cuando Dios se lo pidió, ni lo pensó dos veces. Sí, Señor, su prioridad es Dios. ¿Qué hizo Dios? No. Yo sé ya dónde está tu corazón. ¿Verdad? Pero a veces nosotros no dejamos que Dios decida por nosotros. Hoy vamos a ver dos ejemplos más. Vamos a ver un ejemplo de desobediencia y vamos a ver otro ejemplo de obediencia. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a Génesis. Todos se saben la historia del comienzo. ¿Sí? Génesis 1, ahí empieza toda la creación y todas las cosas. Al sexto día Dios creó al hombre y todas estas cosas creó a Adán. Ya él había preparado un Edén hermoso, un lugar perfecto, esplendoroso, era radiante, era lo más lindo que había. ¿Sí? Entonces Dios dijo, bueno, para que esto pueda ser habitado y voy a crear un hombre. Y después vio que al hombre le era necesaria una ayuda idónea. ¿Por qué? Porque Adán veía la jirafa con el jirafo, el león con la leona, pero entonces, como dice Dios, que él hizo a cada cual según su especie. Bueno, pues la especie de Adán faltaba la ayuda idónea, era la mujer. Y la sacó de su costilla, ¿verdad? Pero todo era armonía, todo era paz, todo era felicidad. Dios lo creó así desde el principio. Ay, pero ¿por qué Dios permite esto y esto? Todo fue creado perfecto por Dios, para que no sucediera nada de estas cosas que están sucediendo. Pero Dios le dio dos cosas a Adán y Eva para obedecer. Acuérdense que estamos hablando de la obediencia. Dios le dijo a Adán y Eva,
necesito que estas dos cosas la obedezcan. Primera, Génesis 1:28. Esa le gustó mucho a él, ¿sí? Y a Eva. Fructificar y multiplicar. ¡Wow, Señor, gracias! Eso sí nos gusta, ¿verdad? Cuando nos dan buenas noticias de todo eso. Todo es paz, armonía, todo estaba bien en tu casa. Todo, al principio todo es amor y armonía. Pero ¿qué tal cuando te llega un Génesis 2, versículo 17? Que le dijo Dios a Adán y Eva: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué tal cuando el pastor te dice: pero eso que estás haciendo no le agrada a Dios? Pero esto que se hizo a Dios no le agradó. Pero esto que estás pronto a hacer trae una consecuencia. Eso no le gusta a nadie. Génesis 2:17. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué pasó? La primera, obedecieron. Hoy a fructificar y a procrear y a multiplicarnos. Gloria a Dios, aleluya. Pero la segunda, desobediencia total. ¿Por qué? Ahí vamos. ¿Qué pasó? Eva, como muchos o muchas, en este caso, bueno, ya no hay diferencia, actualmente hay más hombres chismosos que mujeres chismosas. Ya están parejos. ¿Sí? A Eva se le presentó la ocasión. ¿Se le apareció quién? La serpiente a Eva. Y la intentó seducir, la sedujo. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Se lo contó todo. Lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva, se lo contó todo a la serpiente. ¿Cuántas de ustedes no son así? El pastor te da un consejo, el pastor te da la consejería guiado por Dios, el pastor te dice esto y lo primero que haces cuando sales de aquí es contárselo supuestamente a tu mejor amiga, a tu... que hace así y te desvía de todas las cosas. Ay, pero ¿cómo es eso? Eso no es así, eso es asado. ¿Verdad? Cuidado, desobediencia. ¿Sí? Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol, le dice la serpiente ya a Eva. Miren a ver si tienen relaciones así entre ustedes. ¿Sí? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Le dijo Dios. Si lo tocan, muere. Por eso es que entró la muerte al hombre. Por eso es que hay tanta muerte, por eso es que hay tanta destrucción, por eso es que hay tantas cosas. Y la serpiente que le dijo: nada, no le hagas caso. ¿Sí? Se lo contó todo a la serpiente. ¿Cuántas serpientes hay alrededor tuyo? Y ya vimos el desenlace que ocurrió. Ya te dije. ¿Sí? Y hasta la fecha, mira lo que está sucediendo en Francia, en todos los países occidentales están bajo amenaza de terrorismo, cómo está toda la guerra en Siria, todas esas cosas, cómo está ISIS matando gente. ¿Están preparados para cuando llegue ISIS? Ahora, escucha esto. Eso fue antes con Adán y Eva, que había serpientes, pero ahora no hay serpientes que nos hablen y nos engañen. La serpiente ahora no te habla ni te engaña. ¿Verdad? Pero tú sabes que sí tenemos la palabra de Dios, que nos enseña qué es lo bueno, qué es lo malo, qué hacer, qué no hacer, cuáles son las consecuencias si obedezco, cuáles son las consecuencias si desobedezco. Deuteronomio 28, léalo, todo eso que ahí está. Pero a nadie le gusta Deuteronomio 28, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Qué privilegio! Adán y Eva escuchaban a Dios, hablaban con Él cara a cara, ahí, audible, pero por el pecado de la desobediencia, por contarle a la amiga, por decirle a la amiga te sacó de la comunión con Dios,
o el amigo te sacó de la comunión con Dios y ya no puedes oír a Dios. La desobediencia, mi hermano, no es otra cosa que rebelión contra Dios. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Eso es una ofensa contra Dios. ¿Verdad? Cuando tú te rebelas contra Dios, cuando tú estás bien, vamos a ponerlo así en este punto, cuando tú estás bien en las cosas del Señor, estás asistiendo a tu iglesia, estás involucrado en las cosas del Señor, en los estudios bíblicos, en la oración, Dios es lo primordial en tu vida, con problemas, sin problemas, con dificultades, con todo eso era necesario, dijo Jesús, que en el mundo te íbamos a tener todas esas cosas. Pero mientras estabas ahí, pero cuando desobedeciste, cuando te rebelaste contra Dios, es porque dijiste, sí, Dios dice, pero yo digo. Dios dice, pero no puede ser tan religiosa. No. Tantos días en la iglesia, tanta oración, tanta lectura de la Biblia. Hay cosas mejores. Vamos a la discoteca un día. Tómate un traguito, eso no hace nada. Cuando tú haces eso, estás desobedeciendo a Dios, estás en rebelión en contra de Dios, estás desconociendo o echando afuera la autoridad que tiene Dios y diciéndole a Dios, ya no te necesito, ahora yo hago lo que yo quiera. Cuidado, porque la desobediencia trae consecuencias. Saúl desobedeció y perdió su reino. Pero para Saúl, el yo de él, las cosas materiales, el poder, la fama con su pueblo, era más importante que la relación con Dios. ¿Qué es más importante en tu vida? ¿Qué estás poniendo por encima de Dios o de lo que Dios te ha dicho? ¿Sabe por qué no le gusta a las personas la senda de la obediencia a Dios? Porque te dije que no es fácil estar 45 minutos escuchando la palabra de Dios, dándonos, y dándonos, y dándonos, y dándonos, y dándonos. Gloria a Dios. Porque si no te confronta, no cambias. Pero cuando la palabra te confronta, en vez de obedecer, en vez de decir, lo necesito, salen corriendo. ¿Sí? Hermano, escoge la senda de la obediencia, no la desobediencia, no la rebelión. ¿Sí? Cuando nosotros estamos en la obediencia a Dios, nos caen una cantidad de cosas y problemas que te voy a hacer unas preguntas con respuesta ahora. ¿Sí? ¿Sabes qué? Cuando tú escoges estar con Dios, cuando tú escoges que Dios es tu prioridad en tu vida, te ganaste enemigos por donde quiera, empezando por tu familia, tus hermanos de la iglesia, todos. ¿Sí? Por ejemplo, te pregunto, ¿siempre te trae popularidad cuando tú obedeces a Dios en todo? La respuesta es no. Al contrario, cuando tú obedeces a Dios, te haces impopular. Porque el que no conoce a Dios, el que no ha nacido de nuevo, el que quiere hacer las cosas como Él quiere, te critica. ¿Te criticará la gente? Claro que te va a criticar si tú estás en obediencia a Dios. Va a decir, ay, qué ridícula. ¿Tú sabes lo que es ir hasta allá lejísimo?
¿Tú sabes lo que es gastar gasolina? Que es ridícula. Estás en obediencia a Dios. Ahí es donde Dios te puso. Ahí es donde Dios te quiere. Pero tus amigos creen otra cosa. ¿Sí? ¿Se van a reír de ti? Claro que se van a reír de ti. Es más, cuando tú obedeces a Dios, la unción de Dios está sobre ti, la gracia, el favor está sobre ti. Este es un religioso. ¿Qué se cree? No, nada. No es que sea religioso. Es que estamos tratando de llevar la vida que dice el Señor en obediencia. Pecamos, somos pecadores. Bueno, no somos pecadores, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Fallamos, cometemos errores. ¿Sí? Pero tratamos de vivir una vida en obediencia y de santidad al Señor. Eso a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque la luz saca lo que está en la tiniebla. ¿Se recuerdan del bombillo? De que llegaron a un cuarto, un apartamento de un amigo que hacía tiempo no veían, y cuando entraron todo oscuro, todo oscuro, todo oscuro, y oye, te voy a regalar un bombillo para que alumbres. Pero y un churre, y era un desastre la casa. ¿Qué hizo el hombre cuando se fue el amigo que le regaló el bombillo? Lo primero que hizo fue quitarlo. Se lo devolvió y le dijo, no necesito esa luz, porque esa luz saca a relucir lo sucio que estoy. Muchos hacen eso. ¿Eh? ¿Sí? Es tremendo eso. Vamos a ver entonces la segunda. A Noé. ¿Sí? Pueden leer el capítulo 6 de Génesis hasta el capítulo 9. Ahí te va a hablar de Noé. ¿Qué pasó con Noé? ¿Qué hizo Noé? Pues Noé es uno de los ejemplos de obediencia más grande que ha existido. Porque cuando Dios le habló a Noé, no había ni llovido en ese tiempo. ¿Te imaginas que tú vengas a esta ciudad y le digas a las personas, oye, hagan esto, hagan lo otro, dice Dios, porque va a llover? Y nunca en la vida ha llovido. Lo que está es loco. Ahí está. Lo criticaron, lo pusieron de ridículo, lo pusieron de loco, se reían de él, todas las cosas que dijimos anteriormente. Pero él siguió, él no se quedó ahí. Me imagino hasta que las personas que los conocían, pero tú estás vuelto loco, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Pero cómo? Pero él no se fijó en lo que le decía la gente. Él siguió enfocado en obediencia a lo que Dios le había dicho a él. Es necesario, mis hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Todo eso le sucedió a Noé. Todo eso. Se rieron, le dijeron de todo, pero nunca desmayó. Él eligió, ahí está la palabra. ¿Has elegido tú caminar con Dios? ¿Has elegido tú estar con las cosas de Dios? ¿O todavía no sabes si hoy sí, mañana no? ¿O ya elegiste qué tú quieres en tu vida? Te recuerdo que la sociedad esta que estamos está como cuando la sociedad de Noé, depravada completamente. Tienes que escoger o seguir en la sociedad depravada o caminar con Dios en obediencia. ¿Sí? Y te recuerdo, la sociedad donde vivió Noé, Dios decidió exterminarla completamente, por eso vino el diluvio. Cuidado con esto. ¿Sí? Pero, ¿quiénes fueron los únicos que se salvaron? El loco, el que se reían de él, el que decía que era esto y que era lo otro y todo eso. Ese fue el que se salvó. Así va a pasar ahora. A todos que nos dicen a nosotros que estamos locos, que es religioso, que eso es mentira, que somos fanáticos, que estamos todos, esos son los que se van a salvar. Como en los días de Noé. ¿Sí? ¿Cuántos no te han dicho?
No le haga caso. Eso no se puede ser así. ¿Sí? Mira, la vida de Noé trae una clase de enseñanza, esa historia para nosotros mismos, que es impresionante. Mira, por ejemplo, Dios le dijo y él hizo, él obedeció. A nosotros, si Dios te dijo algo, mi hermano, hazlo. No te concentres en las cosas o en las personas que te tratan de desviar, ¿verdad? Ese es el problema que muchas veces tenemos. Salimos de la iglesia llenos de la palabra del Señor, pero llegamos a un lugar y también creemos lo otro que nos dicen. Ya no estamos firmes, no tenemos convicción de lo que somos, no sabemos qué creemos, no sabemos nada de eso. Por eso, cualquier viento de doctrina acaba con nosotros. ¿Sí? Muchos que van a tratar de que tú camines en obediencia con Dios. Pero esas personas, como le pasó a Noé, trataron de apartarlo de lo que ya Dios le había mandado hacer. ¿Qué te ha mandado hacer Dios a ti? ¿Lo has hecho? ¿O le has hecho caso al vecino, a la amiga, o al esposo, o a la esposa? ¿Eh? Si Noé se hubiera puesto a escuchar a los que lo criticaron, te cuento, no hubiera construido el arca. Ahora, el diluvio se iba a venir, hasta Noé se iba a morir ahí. Pero él escogió obedecer a Dios. ¿Sí? Hasta él hubiera sido barrido de la tierra porque Dios iba a mandar el diluvio por la depravación de la tierra. Entonces, ¿sabes qué, mi hermano? Dios va a venir, quieras tú o no quieras, estés tú en obediencia o no estés tú en obediencia. Dios, Jesús está al venir. Jesús va a venir. Este mundo se va a acabar, quieras tú o no quieras. Escoge, elige. Noé eligió absolutamente serle obediente a Dios. ¿Escogiste tú ser obediente a Dios? Wow, está duro, pastor. Sí, está dura, la palabra es dura. Sí me gusta que sea dura la palabra, porque esa palabra es la que nos edifica, esa palabra es la que nos pone en el espejo y nos dice, estás mal aquí, te necesito por acá, hay que dejar esto aquí, hay que moverse por el otro lado, hay que sacudirse y seguir, no quedarnos en la derrota, ¿verdad? Sí, la palabra a mí me gusta que sea dura. Para poder madurar y crecer y tomar alimento sólido, la palabra tiene que ser dura. Ahora, ya vimos dos tipos de relación con respecto a Dios. Uno con la desobediencia de Adán y Eva, y vimos desde la obediencia que era Noé. Ahora, te voy a presentar una que está por encima de todas las obediencias que puedan existir sobre la tierra, antes, ahora y después. Y fue la obediencia de Jesucristo. ¿Sí? Si tú me acompañas a Filipenses 2, como te dije al principio, mira lo que dice Dios en Filipenses 2. Este era Jesús mismo hablando. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Filipenses 2, del 5 al 11, lo predicamos la semana antepasada. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? El de la obediencia. Ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Era Dios, pero vivió como un hombre y no sacó de sus atributos para que no dijera, no, porque como era Dios, no, como hombre las pasó, ¿verdad? Y después dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, ahí viene, se humilló. Mira a ver, si ahora eres jefe de un negocio y te fue mal y tuviste que ir a trabajar como trabajador con tus trabajadores y no quieres, porque el orgullo no te deja. Jesús, siendo Dios, se humilló, dice aquí. Y asimismo, haciéndose obediente
¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Por lo cual, ahí viene, primero hay que humillarse y después viene la bendición. Muchos buscan la bendición antes de humillarse. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¡Wow! Jesús era Dios. Jesús era perfecto, por eso pudo ir a la cruz. Solo alguien perfecto podía morir por el pecado de la gente. ¿Sí? Era lo perfecto tapando lo negativo, lo malo. Solo lo perfecto podía hacer eso. Era Dios, era Jesús. Pero vino a la tierra en forma humana y padeció como nosotros. Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de Jesús aquí? Su obediencia fue imperturbable. Pedro le dijo, pero Señor, ¿cómo tú vas a...? ¿Y qué le dijo a él? Apártate de mí, Satanás. Tienes que tener el discernimiento, mi hermano. Tienes que tener la madurez para saber que aunque venga de tu esposo, aunque venga de tu esposa, aunque venga de tu hijo, aunque venga de tu mamá, aunque venga del pastor, apártate de mí, Satanás. Si Dios me dijo, Dios lo hará. Yo soy obediente porque elegí ser obediente a Dios. Cuidado. Jesús imperturbable fue y también fue inquebrantable, no se dejó mover por nada, se dio hasta el final, hasta la muerte. Pero gloria a Dios por la muerte de Cristo, porque esa muerte de Cristo, esa sangre de Cristo, esa resurrección de Cristo nos abrió las puertas a nosotros de la vida eterna en el cielo al lado de Él. Gloria a Dios por eso. Yo le doy gloria a Dios siempre, a Jesús, por ese sacrificio. ¿Sí? Ahora, pero pastor, ese fue Jesús, pero yo, que soy, ¿cómo yo puedo obedecer? Bueno, Dios lo tiene todo bajo control. Vamos a Juan 14, 26. Juan 14, 26. ¿Sí? Más el Consolador, ahí está. Pastor, ¿cómo yo puedo? ¿No? En tu propia fuerza, no, claro que no puedes. Y después unos dicen que son Jehová Junior. ¿De qué? ¿Jehová Junior de qué? No, en tu propia fuerza no puedes. Por eso dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mira, no somos perfectos, no somos mucho menos parecidos a Jesús en nada de eso, en sus atributos y en su naturaleza de Dios, pero el Espíritu Santo nos puede facultar para que la obediencia a Dios en nosotros se haga factible, para que lo podamos hacer. Pídale al Espíritu Santo, involúcrate con el Espíritu Santo, ¿sí? Recibe al Espíritu Santo primero, ¿sí? No importa cuántas cosas te diga Dios que tienes que hacer, el Espíritu Santo te va a ayudar. Él te da la guianza, Él te da la fuerza, Él te recordará todo lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que Dios quiera que nosotros hagamos, escucha esto, ya sea doloroso, ¿sí? Porque hay veces que el Señor quiere algo y nos duele, ¿verdad? Ya sea placentero, a ese todo el mundo le gusta. Mira, sea beneficioso para ti, sea costoso, como quiera. El Padre nos va a ayudar a través del Espíritu Santo a que seamos obedientes a Él. Así que no hay excusa para decir que no podemos ser obedientes, que solo Cristo pudo ser obediente porque era Dios. No, nosotros podemos ser obedientes.
Hay que obedecer a Dios, como la primera clase, primero. Es importante la obediencia, ¿sí o no? Mira, el Dios que nosotros servimos es un Dios de misericordia. Esto es parte de sus atributos. Es amoroso, es maravilloso, es indescriptible, es formidable, es todo lo que tú quieras. Pero si tú no eres obediente a Dios, nunca vas a llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Tú le has preguntado a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿qué tú quieres que yo, cuál es mi llamado? ¿Cuál es, qué tú quieres que yo predique? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo, a quién le hablo? Guíame. ¿Has hecho eso? ¿O has dicho, no, de 6 de la mañana a 7 de la noche, a las 7 de la noche entonces empiezo a ver un poquito si puedo leer, si me da tiempo, porque el sueño me agota, los niños, los muchachos, esto, lo otro? Si Dios no es tu prioridad, no esperes recibir muchas cosas del Señor. Proverbios 3, para terminar. Proverbios 3, 5 al 8. Ay, Señor, pero es que nosotros podemos, sí. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En Jehová o en las cosas del mundo? Y después dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. No dice en algunos, en los que te convenga o en el que tú creas, no, dice en todos tus caminos. Y Él entonces enderezará tus veredas. Queremos que las veredas sean derechas cuando los caminos de nosotros son, ¿verdad? Después dice, no seas sabio en tu propia opinión. Ay, pero yo creo que no. Pero el Señor dice, sí, pero yo creo. Pero no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Ahí está. ¿A quién? ¿A Jehová o a los hombres? No, teme a Jehová. No dice teme al hombre. Teme al pastor, teme a este, teme al hermano. No, no. Teme a Jehová. Y apártate del mal. Y después dice, ¿por qué hay que hacer todas estas cosas? Mira, por eso hay muchas enfermedades. Dice, porque será medicina a tu cuerpo. ¿Qué? La obediencia, el temor al Señor, no ser sabio en nuestra propia opinión, dejar que Dios sea el que nos guíe, que el Espíritu Santo nos hable, nos diga qué tenemos que hacer. Cuando hacemos todo eso, dice, eso será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántos están enfermos con dolores de los huesos y con problemas en el cuerpo? Puede ser que muchas de esas cosas sea causa de la desobediencia a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿tenemos la alternativa de escoger nuestro propio camino? Sí, claro. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios no te obliga a nada, el pastor no te obliga a nada, la palabra no te va a obligar a nada. ¿Verdad? Pero si tú quieres desobedecer a Dios, bueno, pues perfecto, no hay problema. No hay problema con eso. ¿Qué tienes que hacer para eso? Bueno, facilito, algo perfecto. Mira, ¿quieres desobedecer a Dios? Perfecto, no hagas nada para Dios. No leas la Biblia, no vayas a la iglesia, no ores, ni escuches predicaciones, ni trates de escuchar lo que Dios quiere decir. ¿Sabes por qué? Porque si tú tratas de hacer todas esas cosas, vas a escuchar la verdad, vas a escuchar donde está el problema, vas a tener que enfrentar la realidad tuya. Y muchas personas no quieren hacer eso. Por eso son rebeldes al Señor. Porque no quieren que el Señor les diga. Porque no quieren que la palabra los reprenda o los diga o los enseñe. No quieren. Quieren ser sabios en su propia opinión. Quieren hacer todas esas cosas. Pero si tú quieres ser obediente, ¿cuántos quieren ser obedientes? ¿Verdad? Yo quiero ser obediente. Entonces, todo nuestro pensamiento, todo lo que nosotros hagamos, todo
tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. ¿Cuánto dije? ¿Medio? ¿3/4? No, todo tiene que estar sometido a la voluntad de Dios. Ahora, ojo acá. Quiero que ahora me cierren sus Biblias y me escuchen, porque vamos a hacer uno de los actos de obediencia primeros que debe de hacer una persona en su vida, y es el de recibir y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? Acuérdate que no es hacer una oración. Todo esto implica sacrificio, ¿sí? En tiempo, dinero, servicio, sacrificio, mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Pero cuando aceptamos a Cristo, somos salvos. Tenemos vida. Pasamos de muerte a vida. ¿Sí? Si alguien que me está escuchando o está en este lugar y no conoce a Cristo, cierren sus ojos todos ahora. ¿Sí? Yo quiero que si hubo alguien que recibió al Señor, ¿sí? No para que yo lo sepa, sino para darle la gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos. Mantén tus ojos cerrados. Dice Romanos, yo lo leo. Romanos 10, del 8 al 10. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí viene. Que si confesamos con tu boca, okay, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿quién es el Señor? Jesús. Y creyeres, hay que confesar. Sí, porque lo que pasa es que muchos actualmente confiesan y hacen la oración, pero muy pocos creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, si hacemos eso, que si lo confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, seremos salvos. ¿Quieres ser salvo? Hay que confesar a Jesucristo con tu boca, pero tienes que creerlo en tu corazón. ¿Por qué? Porque con el corazón, sigue Romanos 8, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Yo sí creo en el llamado a Dios, en el llamado a la oración, en el llamado para recibir al Señor, pero de corazón. ¿Sí? Si hay alguno en este lugar o que me está mirando que quiera recibir al Señor en estos momentos, yo te pido que cierres tus ojos y hagamos una oración como obediencia a Dios. Repita conmigo: Padre, perdóname por mis pecados. Sé que he pecado contra ti, Señor. He estado viviendo en rebeldía. He estado viviendo en problemas, en enfermedades, en pecados. Y te pido ahora, Señor, que perdones todos esos pecados. Que me perdones, Señor, por todo aquello que he fallado, ya sea voluntario, ya sea involuntario, que yo conocía o no conocía. Perdóname, Señor. Repítelo: perdóname, Señor. Pero no porque yo sea bueno, sino porque creo que tu Hijo murió en la cruz del Calvario, que Él pagó totalmente la deuda por mi pecado. Señor, reconozco que Jesús resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Señor, te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Te pido que me aceptes, Señor, como tu Hijo o como tu hija, pero que me guíes, que me disipules a través de los pastores, a través de los líderes. Disipúlame, Señor. Intrúyeme en tus caminos. Quiero ser diferente. Quiero cambiar. Señor, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén y amén.
Hermano, si hiciste esta oración, como dice Romanos 8, de corazón, creyendo, de corazón, yo te felicito y te doy la bienvenida a la familia de Dios. Ahora mi petición, como pastor, como líder, como ministro del Evangelio, es que no te quedes ahí en esa oración. Es que sigas empezando a levantarte espiritualmente, a buscar de Dios, a buscar el camino correcto, a buscar en el camino que estás empezando ahora. Pero te cuento, este es el mejor camino. ¿Por qué? Porque Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, es la verdad, pero es la vida. Jesús es el único que te da vida eterna. Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias por las personas, Señor, que han hecho la oración en estos momentos. Mi Dios, yo te pido que tú los llenes de tu amor, Señor, y que a partir de este momento, Señor, ellos empiecen a hacer un caminar continuo de amor, de enseñanzas, Señor, que sepan que vendrán problemas, pero que tú estás ahí, Señor, juntamente con cada uno de ellos, y como lo estás con nosotros, Señor, para ayudarnos, para guiarnos, para levantarnos, para darnos el consuelo, la esperanza, Señor, en el momento de la prueba. Pero gloria a Dios por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque a través de esa tenemos redención, tenemos vida eterna. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Hasta la próxima. Dios los bendiga.